Dios los bendiga. Bienvenidos a Bendecidos para Bendecir. Yo soy Manuel Boglio. Mi nombre es Luis Enrique Hernández. Y en este podcast nosotros nos sentamos semanalmente para conversar sobre distintos temas de índole cristiano. Y el propósito es sencillo: glorificar a Dios, edificar a la iglesia y simplemente entretenernos mientras profundizamos sobre la palabra de Dios. Estamos buscando diversificarnos en lo que es todas aplicaciones, todo medio para que se les haga más fácil a ustedes, se les haga más fácil acceder a cada episodio. Así que podemos empezar por Facebook. Lo pueden conseguir en Facebook, en Podcast Bendecidos para Bendecir. Y ahí tendrán toda la información sobre cómo, cuándo y dónde conseguir cada episodio. Y periódicamente vamos a estar dando las instrucciones para los que no son tan tecnológicos y puedan ver exactamente cuál es el procedimiento para cada episodio. También lo pueden conseguir en YouTube, en Manuel Boglio, en YouTube, sí. B de bueno, OGLIO, y ahí tendrán cada episodio en formato de video. Y en cada video también están todos los links para suscribir al episodio en diferentes formas en las aplicaciones que tú vas a mencionar más adelante. Así que es bien importante que nos den el apoyo ahí a través de eso. Exacto. También lo pueden conseguir, si se quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través del Facebook o a través de nuestro email, que es bendecidospodcast@gmail.com. Y ahí pueden enviar sus preguntas, dudas, comentarios, o simplemente lo que sea, mostrar su apoyo, comunicarse con nosotros para que esto sea dinámico. Y más adelante, quizás en los mismos episodios, nosotros responderemos a eso. Y en cuanto a las aplicaciones que mencionamos, ¿dónde nos pueden conseguir? Nos pueden conseguir en Podomatic. Es una app para Android. Nos buscan como Bendecidos para Bendecir Podcast. Estamos también en TuneIn Radio. TuneIn Radio puedes utilizarlo también para escuchar la radio local de nuestro país, Puerto Rico, y también internacional. Allí también nos consiguen como Bendecidos para Bendecir Podcast. Y también estamos en la aplicación de podcast de Apple. También nos pueden conseguir allí bajo Bendecidos para Bendecir Podcast. Sumamente importante darle subscribe o follow dentro de cada aplicación, ¿verdad? Como sea que la aplicación lo exija. Porque entonces, cuando subamos los nuevos episodios, te envían una alerta, ya sea por email, mensaje de texto, diciéndote que está el nuevo episodio. Exacto. Otro elemento, ¿verdad?, que es bien importante en estas aplicaciones, que es algo que mucha gente no sabe, y es que tú puedes descargar cada episodio directamente a lo que es el celular también, o al iPad, la tableta que estés utilizando, y también que cada aplicación tiene su página de internet. Uh-huh. Así que puedes acceder a la página de internet. Por ejemplo, TuneIn Radio es una aplicación, pero también tuninradio.com, y en la computadora entonces puedes descargar el episodio a tu computadora. Uh-huh. Y lo digo porque mucha gente se cree que necesitan estar conectados al internet para poder escuchar el episodio, y no tiene que ser así. Lo puedes bajar y después lo escuchas en cualquier momento, en cualquier lugar, en el radio, en el carro, en tu casa, donde quieras. Así que eso es lo que estamos haciendo ahora. Gracias por el apoyo hasta ahora, y vamos a seguir haciendo mejores y más grandes cosas. Eso es así. En esta semana o estas semanas pasadas han pasado varias cosas aquí en Puerto Rico. Se me han acercado 2 o 3 personas hablando sobre el mismo tema. O sea, qué casualidad. Y en base de eso, pues yo quise hablar sobre este tema, y tiene más que ver con lo que es la pena de muerte, perdón. Sabes que aquí en Puerto Rico pasó recientemente un caso bastante grande. Una masacre. Sí, una masacre. No es algo pequeño. Y la gente, cada vez que pasa algo así, la gente rápido exige la muerte de estas personas. Que se haga justicia, entre comillas. Y eso no es tan sorprendente, porque esa es la reacción humana. Sí. Pero lo sorprendente es cuando la iglesia apoya este tipo de cosas. Exacto. Y eso es lo que yo he estado viendo en algunos casos. Y quise traerlo hoy para ver tu opinión y dar la mía también. Claro. Y básicamente este pastor me dijeron que estaba fervientemente en favor de lo que es la pena de muerte. Y él citó este verso como base. Okay. Y este mismo verso me lo dieron varias personas. Es por eso que yo dije, pues este es el verso. Sí. Así que vamos a entonces a leerlo para que sepamos de lo que estamos hablando. Es Romanos 13, del 1 al 5. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Y para dejar claro, básicamente lo que se está discutiendo aquí hoy es: ¿la pena de muerte es justificada por la Biblia o no? Exacto. Eso es lo que estamos hablando aquí. Exacto. ¿Sí o no? Y en este pasaje
lo que están diciendo es que nosotros como cristianos tenemos que someternos a las autoridades. Las autoridades, los gobiernos, exacto, presidentes, leyes, lo que todo. sea. Y parte de esa autoridades, según estas personas, es precisamente lo que es el castigo y lo que es la pena de muerte. Y se enfoca más bien en esta palabra clave aquí, que es en verso 4. Dice, porque no en vano lleva la espada, refiriéndose a lo que son las autoridades. Así que, básicamente, el argumento es, las autoridades tienen el poder para quitar vida, y nosotros como cristianos tenemos que someternos a esa autoridad. Eso. ¿Qué tú crees? Acatar la orden, básicamente, eso es lo que dicen. Fíjate, antes de dar mi opinión, yo creo que esto es un tema que aunque es bien interesante, tiene que ver mucho con sentimientos. Te voy a decir por qué. Porque hay veces que, por ejemplo, para nosotros es muy fácil decir, no, vamos a exigir la muerte, porque realmente este crimen fue atroz. O sea, asesinaron básicamente a un niño, a sus padres, a su abuela, ¿verdad? Uno detrás de otro. Y solamente hubo un sobreviviente, que fue un niño de 13 años, donde él pedía clemencia. Así que ante ese crimen atroz, nuestras emociones, y es lo primero que debemos establecer, están comprometidas. Y hay que tener mucho cuidado ahí. Porque al igual, ¿verdad? Como este crimen, hay muchos otros crímenes atroces. Y no es que nuestros sentimientos hagan menos del crimen, pero a la hora de entonces exigir, o más bien interpretar leyes, pues hay que tener cuidado, porque estamos comprometidos, no estamos siendo objetivos. Así que yo creo de que nosotros no tenemos poder para quitar vida, ¿verdad? Básicamente la Biblia está llena de un montón de ejemplos donde la vida de un ser humano ha sido quitada, ¿verdad? Bajo mano humana y bajo mano divina, que sería bajo Dios. Pero yo quisiera citar por lo menos el primer ejemplo de asesinato en la Biblia, que es cuando Caín mata a su hermano Abel. Y eso se encuentra en Génesis 4, versos del 8 al 10, más o menos. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y luego, de ahí en adelante, ¿verdad? Da una serie de ¿verdad? De instrucciones o de sellos más bien que quedan bajo la persona de Caín. Pero lo que yo entiendo, primeramente, es que este pasaje nos sirve para entender bien lo que es un asesinato. Primeramente, Dios no asesina, ¿verdad? Y eso es un poquito difícil para nosotros entenderlo así, porque hay ejemplos donde luego, ¿verdad? Dios quita la vida de las personas, pero Dios no se vive bajo nuestros parámetros. Así que hay que entender eso. Dios es justo. Y segundo, de que hay gente que por ejemplo, exige la pena de muerte porque dice, no, pero es que el crimen fue atroz. Por ende, ¿sabes? Ojo por ojo, ¿verdad? Sí, diente por diente. Así que eso no es lo que sucede aquí. Fíjate que Dios, que sabe lo que hizo Caín, le dice, Caín, ¿qué tú hiciste? Oye, Dios no es bobo. O sea, Dios sabe lo que pasó. Pero Dios quería conocer y más bien quería darnos un ejemplo de que Caín sabía lo que había hecho. Y fíjate que para este tiempo no había ley alguna. Vamos a poner que Dios sí había hablado con ellos y tenía una intimidad con ellos. Pero la realidad es que no tenían los 10 mandamientos. Pero ellos sabían que matar era malo. Caín sabía que matar era malo. Y lo único que le dijo a Dios, ¿acaso yo soy responsable de mi hermano? Así que Caín sabía que era malo, ¿verdad? Y trató de encubrir su pecado. Claramente eso nos establece de que el ser humano no tiene poder bajo la vida de otro ser humano. Porque estamos en el mismo plano, sí, ¿verdad? Y entendiendo eso, ¿verdad? Entendiendo que Caín mató a su hermano. O sea, no fue otra persona, ¿verdad? Este crimen es atroz para nosotros, pero ellos no eran familiares. Pero Caín mató a su hermano. O sea, eso está brutal. Y eran posiblemente las 4 personas que vivían en la tierra. No había más nadie. No había por qué pelear. Es más, no había economía, no había dinero, no había nada. Lo mató porque eso era básicamente odio puro. O sea, odio puro. Y Dios no lo mató. Luego de eso, Dios establece, ¿verdad? Unas cosas que van a pasar con Caín. Y entre ellas establece el hecho de que nadie puede matar a Caín. Y Caín lo primero que le dice a Dios es, Señor, si tú has visto mi pecado, entonces otros lo van a ver.
porque mi cara es señal de ese pecado. Así que si yo me voy por ahí, la gente me va a matar. Y él le dice, no, yo voy a poner una señal sobre ti para que nadie te mate. Así que Dios claramente no favorece el que tú y yo tengamos poder sobre otro ser humano. Sí, para mí, ¿verdad? Y ese es uno de los ejemplos que yo mismo iba a usar. La historia de Caín, que es el primer asesinato en la Biblia. Lo hablamos anteriormente. Y que Dios no asume, teniendo el poder que nosotros como seres humanos no tenemos, el poder de quitarle la vida a Caín por haber matado a su hermano, y el hecho de que Dios tuvo misericordia de él. Y nosotros decimos ser imitadores de Dios, somos hijos de Dios. ¿Cómo nosotros no mostramos esa misma misericordia ante el ser humano? Y yo quiero añadir rapidito algo aquí a lo que tú estás diciendo, y es esto, porque eso en el pasado, si ¿verdad? Vamos al futuro, al presente, debo decir, hoy día está el elemento de la salvación también y del arrepentimiento, que a lo mejor no existía para el tiempo de Caín, porque Jesús no había venido. Así que le añadimos ese elemento a esto lo que tú acabas de decir sobre Caín. Y decimos que este es mi problema mayor con esto, y es que si yo le quito la vida a alguien, porque mató por lo que fuera, yo básicamente estoy diciendo que esta persona no tiene oportunidad para arrepentirse nunca. O sea, yo estoy diciendo, hasta aquí llegó tu oportunidad para ser salvo. Sí. Pero ¿quién soy yo para decir hasta cuándo tú tienes la oportunidad para ser salvo? Claro. O sea, eso yo lo veo una injusticia increíble, porque ¿acaso un asesino no se puede arrepentir? En nuestra misma iglesia han habido gente, hay una persona específica que él era, parte de su testimonio, él era gatillero. Sí. Él era gatillero y se arrepintió de sus pecados, y ahora mismo es uno de los mejores creyentes en nuestra iglesia. Se sabe la Biblia de arriba Nicky abajo. Cruz, o sea, escribió libros, hicieron una película basada en su vida, y él básicamente no tan solo mataba a las personas, las degollaba. Eso es algo increíble, pero hoy en día está predicando. Y yo, otro verso que es más claro todavía, ¿verdad? Y lo quise usar segundo, ¿verdad? Porque hay gente que compromete sus sentimientos a este segundo verso, diciendo que como tiene que ver con Jesús, pues Jesús nos ve con ojos de amor, ¿verdad? Y con misericordia, y por ende no nos quiere castigar. Pero cuando Jesús está entre la cruz y hay dos ladrones al lado de él, ellos estaban allí, para empezar, por algo malo. O sea, porque inclusive con Jesús, el gobierno romano entendía que Jesús merecía estar allí, porque se autoproclamó Dios. Así que, desde el punto de vista de la gente, ellos estaban tres criminales allí con razón justa. No sabemos lo que hicieron esos dos criminales, pero los historiadores dicen que los crímenes más atroces son los que se le daba pena de cruz. Sea violación, sea sodomización, asesinato y masacre. Así que cualquiera de esos cuatro son horribles. Y él estaba allí. Los dos estaban allí. Y sin embargo, en un momento Jesús está allí, y el que está al lado de Jesús, ¿verdad? A su parte derecha, le dice, no, pero si tú eres Dios, bájate. Haz lo que te dé la gana. Mata a esta gente. Líbrate de este pecado. ¿Verdad? De esta prisión. Y el que está a su otro lado le dice, no, porque él está aquí injustamente. ¿Verdad? Ahora, Jesús, recuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dice, desde hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y eso es salvación ahí, poderoso. O sea, él no tuvo que hacer una oración, él no tuvo que hacer nada, y fue salvo. Y Jesús lo perdonó. Y estaban en la misma condición de pecador. Así que, ¿cómo uno puede ver ese paralelo entre las personas, cómo reaccionan ante la muerte y ante nuestra interpretación de muerte, ¿verdad? Porque lo que se estaba haciendo allí era una pena de muerte. Lo que pasa es que era más horrible porque era por días y la persona se deshidrataba y se secaba, pero una pena de muerte horrible. Así que había uno que reaccionaba ante la pena de muerte, no, yo estoy enojado y si estuviera en mí yo mataba a todo el mundo, pero había otro que entendía, eso está mal. Y yo lo que puedo hacer ahora mismo es pedir clemencia a ese Dios. Y eso fue lo que hizo. Sí. Así que, ¿verdad? Yo lo veo en una incompatibilidad entre lo que es predicar el amor y la misericordia de Dios por un lado, y tener estas historias como la que tú acabas de mencionar, y la de Caín y la de él. Y tenemos, por ejemplo, Pablo, que no hay un verso explícito que dice que Pablo mató a personas, pero sí se dice que él tenía el poder para matar a personas. Y él iba de camino a matar personas en el momento que se encontró con Jesús. Así que la intención en el corazón estaba ahí. Si lo logró hacer o no hacer, no lo sabemos. Pero el punto es que Dios tuvo misericordia de ellos. Imagínate que el ladrón que estaba al lado de Jesús lo hubieran matado antes de que tuviera el contacto con Jesús. Sí, ¿no? Pues. O sea, no hubiera sido salvo. Se hubiera perdido en el infierno para una eternidad. O sea, y eso es lo que está en nuestras manos cuando nosotros decidimos
matar a alguien. Estamos diciéndole, tú ya no tienes oportunidad para ser salvo, pero nosotros no somos Dios. Eso así. Nosotros ni dimos vida, ni por lo tanto no tenemos el derecho de quitarle. Eso es lo que es mi opinión y ya veo que tú concuerdas. Yo quiero entonces atacar, bueno, antes de atacar el elemento social, hay un hecho también que yo tengo un problema con la pena de muerte y no sé la estadística exacta, pero lo que sí está claro es que han habido errores en el pasado. Sí. O sea, han habido personas que se condenan a muerte, se encuentran culpables, la evidencia al parecer está en su contra. Y hay personas que se salvan. Hay personas que descubren antes de que los maten que sí son inocentes y logran librarlo. Pero hay personas que no tienen esa suerte. Que luego entonces de que se cumple la pena de muerte, ya están muertos, años pasan y ahí descubren, wow, cometimos un error. Sí. Y realmente yo pregunto a las personas que están en sus casas, ¿realmente tú estás dispuesto a vivir con esa carga? De saber que en tus manos está la sangre de una persona que es inocente. Es inocente. O sea, entonces, ¿cómo nosotros somos mejor que esa persona que mató a alguien inocente? O sea, el asesino que mató a alguien inocente, entonces yo estoy poniendo a alguien a morir que luego se descubre que es inocente. Entonces, ¿dónde está la diferencia? No, y añadiendo a eso, es un aspecto social que vamos a tocar ya mismo, pero hay gente que tiene más poder que otros. Y hay veces que en tu poder, ¿verdad? Y en tu dominio tú entiendes que matar a fulano, matar a sutano es propio. Así que tú lo haces, pero como tú tienes poder, fabricas. Y básicamente cae un inocente por tu culpa. Y ahí es que vamos a donde tú dices que hay muchos inocentes que están allí. No tan solo porque no se encontró prueba, porque se le fabricó. Vamos a hablarlo claro. Y eso es triste, porque eso pasa. Sí, pasa. Y es sumamente lamentable. Tenemos que entender que el sistema judicial es uno humano y va a cometer errores, van a haber corrupciones. Sí. Y yo no creo que nosotros deberíamos de estar dispuestos a vivir con eso. Decir, yo estoy dispuesto a aceptar el error. No, es una vida de un ser humano. Es una vida. Una vida de un ser humano. Ahora, más bien, yo quiero tocar entonces este aspecto social, porque la base del argumento no es nada de lo que hemos mencionado hasta ahora. La base del argumento es, mira, el gobierno tiene derecho a quitar vida, nosotros como cristianos nos tenemos que someter. Así que, y en parte yo estoy de acuerdo, claro está, que el cristiano debe de ser un buen ciudadano. Sí. Nosotros sí tenemos la obligación, debo decir, de someternos a las leyes ordenadas de la sociedad. Nosotros deberíamos de obedecer las leyes de tránsito, las leyes civiles, sociales, lo que fuera. Eso es un buen cristiano. Exacto. Pero aquí es donde está el detalle. Primeramente, nosotros vivimos en Puerto Rico. Sí. Y esto es algo que yo lo encuentro increíble que la gente no se ha dado cuenta. Y es que, aun si fuera cierto que tengo que someterme a toda ley, sin cuestionarla, la realidad del caso es que aquí en Puerto Rico la pena de muerte no es una ley. No es una ley. Sí. O sea, yo no me recuerdo, yo creo que hace como 30 años es que esa ley ya no existe en Puerto Rico. Sí, así que mira, si yo voy a someterme a la ley, pues mira, mi ley aquí en Puerto Rico dice que no, la pena de muerte no. Por lo tanto, ¿quién soy yo para exigir que apliquen la pena de muerte? O sea, entonces no estoy dejándome llevar por lo que dice la palabra, ¿verdad? Pero más allá de eso, yo quiero citar aquí el verso Hechos 5, 29. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es bien importante. Sí. O sea, los mismos apóstoles enfrentaron este problema que nosotros estamos enfrentando hoy día. ¿Qué pasa cuando una ley del gobierno va en contraria a la ley de Dios? ¿Qué hace el cristiano? La deber del cristiano es lo que dice aquí Pedro y los apóstoles. Yo obedezco a Dios antes que a los hombres. O sea que aún si aceptamos, así como lo dice la palabra en Romanos 13 que citamos ahorita, hay unas excepciones. Una cláusula. Y hay una cláusula que establece claramente, sí, yo me someto al gobierno siempre y cuando esa ley no va en contra de la ley de Dios. Exacto. La ley de Dios es superior a toda ley humana. Sí. Así que la pregunta real aquí es, entonces, ¿la pena de muerte va en contra de las leyes de Dios? Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que cuestionar aquí. Y quiero también añadirle a esto, antes de contestarle esa pregunta, que la palabra establece en Juan 14 que el príncipe de este mundo es Satanás. Sí. Y lo dice en más de una ocasión. O sea, él es el que reina este mundo. Y de hecho, cuando tú lees Daniel y Apocalipsis, se ven evidencias de que hay gobierno o gobernantes, gente en poder, que está bajo la autoridad del enemigo. Sí, tienen agendas secretas. Exacto, sí, tienen agendas secretas. Así que claramente no todo gobierno está puesto por Dios. Aunque la palabra parece decir eso no es lo que quiere decir de manera 100% explícita. No es eso. Las autoridades de manera general está puesto por Dios. Sí.
Y obviamente si el gobierno está sometido a Dios, pues aún más todavía. Mejor. Pero sí hay autoridades, sí hay gobiernos, sí hay gobernantes que no están sometidos a Dios, que no son parte de ese reino de Dios. De hecho, en Apocalipsis dice que cuando se acabe todo y Jesús venga por segunda vez, que todo reino del mundo va a estar puesto bajo la autoridad, de él. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que no antes de eso no estaban bajo su autoridad. Así que la pregunta entonces que yo hago, ¿tú estás dispuesto a someterte a un gobierno que no está bajo la autoridad de Dios? Simplemente porque la Biblia dice, ¿tú entiendes que la Biblia dice que hay que someterse a toda autoridad? Claro. Claramente no. O sea, uno tiene que usar su discernimiento. Por algo uno es cristiano, por algo uno tiene el Espíritu Santo. Claro. Que le ayuda a discernir entre el bien y el mal. Si está mal, no se somete. No se somete, no importa qué poder o autoridad tiene esa persona o esa entidad. Así que yo entiendo que no importa cómo tú lo mires, la pena de muerte no es algo que es justificado. No. Y por el último punto entonces que yo quiero mencionar aquí es lo que dice el Antiguo Testamento, porque ahí entonces, después que se discute todo esto, la gente va a decir, no, pero es que la ley dice, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. De hecho, en la ley en el Antiguo Testamento se exigía la muerte por muchas cosas. Sí. Así que, ¿cómo nosotros respondemos a eso? La misma ley te pueden decir a ti, la misma Biblia exige la muerte para el asesino, lo dice el Antiguo Testamento. Así que la pena de muerte no es contraria a la ley de Dios. ¿Cómo tú respondes a algo así? Lo que pasa es que entonces hay que tomar la Biblia por completo, ¿ves? Entonces hay que aplicar lo que ha sido Jesús. Entonces, ponle que tú dices, pues yo no quiero aplicar a Jesús, no quiero aplicar su amor, su redención. Ok, pues vamos a ver los ejemplos entonces de muerte en el Antiguo Testamento. Donde, sí se exigía la muerte, pero era base de a lo mejor de un crimen. Así que vamos a ver donde claramente había un crimen y Dios interviene. Traigamos a Caín otra vez. O sea, Caín mata a su hermano. Hay un crimen, hay un asesinato. ¿Qué hace Dios? Le dijo, ¿está bien? No estaba bien. No estaba bien, Caín. Y Caín tuvo unas consecuencias, pero no tuvo muerte. ¿Ves? Por ejemplo, podemos ir a lo que era el tiempo de Noé, donde murió básicamente la humanidad completa, donde muchos ateos y muchos agnósticos citan que es el asesinato en serie más grande, o la masacre más bien debería decir, de parte de Dios. Pero veamos eso, habían unas consecuencias, y esas consecuencias no eran tan solo crímenes, era que el pueblo no creía en Dios. Y se les dio unas leyes. Y se les dio unos estatutos. Y Noé salió librado, ¿verdad? Por cumplir con Dios. Así que no estamos viendo a un Dios que promueve la muerte. Solamente Él promueve nuestra relación con Él. Y es esa relación con Él cortada, ¿verdad? Más bien dañada, la que crea la muerte. ¿Me sigue? Cuando nosotros no estamos sometidos a Dios, hay muerte en nosotros, ¿verdad? Por encima del pecado es nuestra manera de hacer las cosas. Entonces la ley, ¿verdad? Hay mucha gente que le encanta citar la ley, inclusivamente la del Antiguo Testamento, pero había un contexto social. O sea, no era lo mismo donde era un pueblo que todavía no había recibido a Jesús. Por ende, las obras eran sumamente importantes, ¿verdad? Y lo que era el orden social, había que hacerlo. O sea, porque tú no podías tener a alguien que matara, ¿verdad? 10 o 12 familias y no tuviera una paga, ¿verdad? Por ende, había que tener un control social, ¿verdad? Basado en eso. Así que hay que entender que la ley de Antiguo Testamento no es que estuviera errada en su tiempo, es que tiene un contexto social. Y nosotros no podemos hoy en día decir, no, pero para algunas cosas el Antiguo Testamento no sirve, pero para otras sí. Entonces, ¿qué tipo de cristianos somos? Exacto. Pero y aún si nos basamos en la ley, o sea, en el Antiguo Testamento, como tú estás diciendo, aún así vemos un Dios de misericordia una y otra vez. O sea, cuando tú lees esas leyes que son tan fuertes, pero entonces comparas eso con la realidad del Antiguo Testamento, muy rara vez se aplicaban esas leyes tan extremas. Porque Dios prefería tener misericordia antes de aplicar esas leyes. La misma sociedad, de hecho, por ejemplo, históricamente hablando, Israel tenía leyes basadas en la Biblia que exigían la muerte, por ejemplo, de un niño desobediente. Pero históricamente hablando, esa ley nunca se ejerció. Porque el mismo pueblo entendía que esa ley era tan fuerte para tratar de impedir que las personas, los hijos fueran desobedientes. Pero cuando los hijos fueran desobedientes, ahí el corazón hablando y dice, no puedo hacerlo. Sí, no. Y si eso nosotros, o sea, y más todavía Dios. O sea, y cuando pensamos en el pueblo de Israel,
¿Cuántas veces Israel no debería de existir? Por tan pecador que ha sido en contra de Dios. Pero Dios los perdona. Pero Dios los perdona una y otra vez. Y sabemos que en algunas ocasiones sí hubo muerte envuelta. Dios le quitó la vida a algunas personas, pero siempre dejaba un remanente. Pero más común es ver la misericordia de Dios. El hecho de que ellos todavía existen hoy en día es evidencia de que Dios no ve la ley como blanco y negro. No. Él tiene el elemento de misericordia que tú y yo como ser humano también deberíamos de tener. Y Jesús entonces en el Nuevo Testamento también lo establece. Lo vemos en un caso bien famoso, no solamente en el ladrón, sino en la mujer adúltera, que por ley se le exigía la muerte. Y sabemos que eso fue una situación un poquito nebulosa, pero el punto es que Jesús estableció algo ahí bien claro. Él dijo, el que esté libre de pecado, zumbe el primer peñón, ¿verdad? En nuestras propias palabras. Así que nosotros, como somos pecadores, no tenemos el poder de exigir de llevar a cabo ese tipo de consecuencias o de ese castigo. Yo no tengo derecho a quitarle la vida a una persona porque pecó, porque cometió un crimen. ¿Por qué? Porque yo también soy pecador. Estamos en el mismo plano. Así que si esa persona merece muerte, yo también merezco muerte. Y si Dios tuvo misericordia de mí, ¿quién soy yo para decir no debería tener misericordia sobre esa persona? Exacto. Por último, que ya tú lo dijiste, pero quiero citar el verso, Santiago 2:10, dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Y yo pregunto a todo el mundo que esté escuchando, ¿has roto algún mandamiento en algún momento? Sí. O sea, queremos llevar a cabo esta parte de la ley, pero mira, si yo rompí uno, yo he mentido, yo he robado. Sí. Quizás yo he mirado a unas personas con ojos de deseo. Eso es un pecado. Podemos pecar todos los días. Quiere decir que si yo peco una sola vez, ¿verdad? Si yo rompo un solo mandamiento, soy culpable de toda la ley. Y quiere decir entonces que yo soy merecedor de muerte. De toda la al igual que el asesino, al igual que el que roba, al igual que el que miente, todos merecemos muerte. Y eso yo creo que es el último punto que quiero establecer aquí hoy. Es que no hay diferencia de pecado ante Dios. Todo pecado tiene el mismo peso, la misma igualdad. Y por lo tanto, toda persona también, no solamente toda persona merece el mismo castigo, sino que toda persona tiene la misma oportunidad para ser salvo. De redención. Y yo creo que con eso me gustaría cerrar aquí, ¿verdad? Y es el hecho de que el evangelio no es un evangelio de condenación. Amén. Es el evangelio del perdón. Y nosotros antes de poner la mano de la ley ante las personas, tenemos que pensar que cuando Dios lo iba a hacer en nosotros, Jesús dijo, no, hazlo, yo me pongo en su lugar. Y gracias a ese sacrificio, gracias a ese perdón, ese amor, esa gracia, tú y yo estamos aquí ahora mismo y tenemos la oportunidad de ser salvos. Y esa misma oportunidad nosotros deberíamos de ofrecérsela al asesino, de ofrecérsela a cualquier pecador. Y no decirle, no, tú como eres inferior a mí, tú no mereces salvación. Nosotros como iglesia debemos de ofrecerle el evangelio y no la condenación. Eso es así. Así que nada, una vez más entonces, yo soy Manuel Boglio. Mi nombre es Luis Enrique Hernández. Esto es Bendecidos para Bendecir. Hasta la semana que viene. Dios les bendiga. Dios les bendiga.